Muy buenas noches. Сегодня Hoy mi конференция conferencia está посвящена consagrada al столетию centenario выхода de la salida романа Константина de la novela de Федина Konstantin «Царство». Fedin, Las ciudades Э, y los Эта años. книга была выпущена Este libro Петроградским fue отделением editado государственного издательства por в 1524 году и очень скоро была переведена на многие иностранные языки. una parte, ah, Э, una sed de Leningrado de la edición soviética estatal en 1924 y después fue traducida en muchísimas lenguas. В том числе она была переведена и на испанский También язык, fue traducida al достаточно español быстро была напечатана и в y Испании. fue éxito en Э, España. Критики Los разных críticos направлений в советской России en и Rusia в soviética y России en la emigración имели rusa en Europa критические y en los países высказывания, europeos, хотя предъявляли aunque претензии к этому criticaban, произведению, decían algo но все с negativo, одной статьей en в том general смысле, что оно todos является одним из comentaban que era событий в uno русской de los литературе. eventos muy importantes en la Поэтому prosa del siglo XX. молодой Fedin, писатель un escritor joven, había несколько editado сочинений в газетах и журналах, solamente писал unas романы obras en загадки, revistas diferentes y una colección de los relatos. но Pero когда cuando писатель apareció Las ciudades y он los сразу años, стал enseguida очень известным se convirtió классическим en Rusia y en otros литератором países России en una novelista muy можно interesante. сказать, в течение многих Y lo десятилетий. fue durante muchos Но сейчас años. его Pero ahora имя su nombre no es tan conocido, no solamente entre los lectores comunes, sino también entre los filólogos jóvenes. Muy a veces mis estudiantes, al ver en la lista de la literatura su apellido, Fedin, al lado de los apellidos conocidos para ellos, se sorprenden mucho. ¿O por qué está en esta lista? Репутация писателей, к сожалению, Desgraciadamente, зависит la от reputación de los escritores depende de la evaluación no de sus российской obras, литературе sino de la относительно evaluación de su политики. posición política. И Y después de la caída de la Unión Soviética, многие muchos писатели, escritores которые занимали que предвоенные tenían puestos altos en la época soviética которые стали que oficialmente fueron distribuidos en el nivel oficial, comenzaron a писатели evaluarse por los críticos, por los investigadores, no de un modo negativo, sino bastante negativo. в течение 20 почти лет Y писателей Fedin fue становятся jefe de la Unión de Escritores durante casi 20 años y después fue evaluado, después de la caída de la Unión Soviética, bastante многих negativo. писателей 50-х Y годов, la 50-х situación se годов hace muy difícil a causa de que fue jefe de la Unión de los Escritores durante 1960-70. Ah, claro que отношением ко многим ah, известным литераторам. ah, Однако fue uno de los, digamos, perseguidores de los escritores famosos en la época soviética. найти
Pero antes de dar una evaluación política de la acción de Fedin de su periodo tarde, que durante sus últimas décadas de su vida casi no escribió ni un texto, fue más administrador. No es necesario, no tenemos que transmitir esta evaluación en sus obras que había escrito antes de convertirse en un jefe de la Unión de los Escritores, en los años cuando fue independiente de los poderes, de la vida política. Por eso me parece que es importante que recordemos вот этого замечательного романа, который a Fedin y a su novela ценили, en honor del centenario de la salida de la novela y que немножко hablemos de esta obra. роман La novela La ciudad y los años, enseguida при прочтении его производит довольно странное впечатление, и кажется читателю parece al lector немножко ah, консервативному, no tan entendida. не случайно лекцию Y я no es casualmente que llamé mi conferencia la novela al revés, детали porque algunos detalles, la composición, la estructura de esta novela comienza del final de los acontecimientos que se describen. стилистически это был Y роман fue novela de специфический, experimento. и касается он очень многих проблем, Describe muchísimos problemas которые que fueron importantes tanto рассматриваются para el escritor и como para todo el país. является, во-первых, традиционным для классической русской литературы, относится к так называемым Oh, знаменитым hay вопросам, preguntas, los llamados maldichas, por eso se refiere la novela a la literatura clásica rusa потому что y también pertenece a la infinidad, a la eternidad, porque hay estas preguntas два как eternas. минимум важные Hay dos planos плана. Один importantes: план plano real, biográfico, биографический, basado en las impresiones personales del escritor, y el plano literario. которые довольно трудно Y друг от estos друга planos отделить. es difícil В dividirlos. очередь Y взаимодействуют no hace и falta hacerlo, всему porque dos estos planos se написано в определенной interactúan. неоднозначность, сложность La dificultad самой con автора ambigüedad, и el volumen дает возможность признаться del в sentido, y estos dos несоответствии planos dan по-русски ah, la ambigüedad y и por eso каждый из них по-своему la posibilidad de interpretar de maneras рассказывает. diferentes Я esta надеюсь, novela. что это текст незаурядный и Y заслуживает es un texto внимания. muy especial Но остановлюсь сначала на que плане de verdad авторитетности. Действительно, здесь es можно digno de сказать atención y о admiración. самом писателе в первый ранний период Podemos его ver жизни. el retrato de Fedin en su Ранние juventud годы durante su primer periodo de su vida artística. Aquí también podemos ver a Fedin en su juventud, как раз те годы, о en котором los обычно años a здесь que se refiere
El trama, el argumento de la novela. En 1892 nació Fedin y murió en 1977, o sea, vivió una vida larga. Nació en Saratov, pasó juventud en Povolжье, al lado del río Volga. Adoró esta región y muy a veces los acontecimientos descritos en sus obras pasan al lado del río Volga, como ahí el argumento de las ciudades y los años. Fue estudiante de la Universidad Económica. En verano de 1914 mm, se fue a Alemania para aprender mejor alemán. Y muy pronto comenzó la Primera Guerra Mundial. Como Rusia luchó contra Alemania en aquella guerra y Fedin se encontró en el territorio de enemigos, por eso fue detenido como soldado potencial y fue dejado como cautivo ciudadano, le llamado cautivo ciudadano el alemán, y donde ah, estuvo durante 4 años, durante toda la Primera Guerra Mundial. Durante estos 4 años, conoció muy bien la vida de Alemania y la literatura de Alemania, que influyó mucho en su vida artística y en su visión artística en sus obras. Como comentan, comentan los investigadores europeos, antes de todo, Fedin fue uno de los escritores más occidentales rusos de la época soviética, que de verdad conoció la experiencia de la literatura occidental y del arte occidental. A diferencia de muchos otros autores, fue interesante para él la cultura de Alemania y otros países con la lengua alemana. Después de la paz entre Alemania y Rusia, Fedin volvió a Rusia. Pasó ya después de la revolución en 1917 y tras Petrogrado y Moscú se fue a la región de Volga, a Povolжье, donde trabajó en Sызrань, en la ciudad Sызrань. Fue editora de la revista y él intentó participar en las reformas que pasaban por aquella época en Rusia. Incluso se convirtió en un miembro de una parte comunista y con entusiasmo ah, se introdujo en todas estas acciones, toda esta actividad revolucionaria, reformista. Aquí podemos ver a Fedin de 1919 en la época cuando trabajó en la región de Volga. Después, en 1920, trasladó a Petrogrado y siguió mm,
haciendo cosas relacionadas con la publicidad, con la publicación de las revistas. Conoció a Maxim Gorky, que sintió el talento de este escritor joven, le ayudó con consejos. Estos consejos se referían antes de todo al hecho de que propuso a Fedin ocuparse menos de lo de las revistas, de no de la propaganda ideal, propaganda política, sino de la actividad literaria. Gorky propuso a Fedin el círculo de los escritores y participar en este círculo de escritores que fue organizado por Gorky. Y al principio de 1921, Fedin salió, dejó de ser un miembro de una partida comunista y nunca volvió a ser un miembro de Partida Comunista. в глазах официальных идеологов, несколько порочивших его общественную позицию. Федин продолжает печататься в журналах и газетах, но в основном занимается собственно литературным лингвистическим трудом и входит в группу молодых поэтов, молодых писателей, прозаиков, Y entre escritores jóvenes сципионовых братьев. entró en la unión el llamado Los Hermanos de Sagón. Известная Es литературная una unión literaria muy famosa. Aquí podemos ver a los miembros de aquella unión, no a todos, sino a la mayor parte de aquellos escritores ah, que fueron miembros de esta unión literaria. большинство из них впоследствии стало очень известными, Ah, выдвинутыми в принципе, Después se и convirtieron en los escritores среди muy писателей тогда совсем молодых. И был famosos. один был старше других. Здесь и Зощенко, Николай Тихонов, Вениамин Каверин, критик и биограф Горького Илья Груздев, Михаил Слонимский, Николай Никитин и сестра, Crítico y biógrafo de Gorky сестра поэтесса y la Елизавета única Полонская. mujer o hermana de San Serapión, Elisaveta Polonskaya, que Теоретиком и escribía во многом poemas. представителем эстетических споров, которые вели Серапионовы братья, был самый молодой участник этой группы. Y Lev Luns fue el miembro más joven de este grupo, fue el inspirador, fue una persona que inspiró todas las discusiones. ah, Todos los hermanos, entre comillas, de San Serapión fueron muy diferentes, todos pertenecieron a la llamada generación muerta o generación rota por la guerra, por la Primera Guerra Mundial y por la guerra civil, que tuvieron que ver estos
acontecimientos o incluso participar en estos acontecimientos en juventud. Y claro que esto influyó mucho en su visión del mundo, мировосприятии. Э, Но хотя aunque современные cada взгляды uno de ellos eh, манеры tenían sus propias мировоззрения, maneras de vivir y visiones del mundo, pero fueron unidos por la aspiración de lograr la maestría más alta en la literatura, de la escritura. но реальные законы литературного творчества, Y которые они querían, пытаются intentaban имплементировать lograr las leyes del arte они literario пытались для того, чтобы как можно совершеннее para del modo más, ah, para del modo mejor posible, mm, Кроме того, escribir большая часть y crear этой algo. группы Y la mayor parte de студенты esta литературных unión курсов, fueron которые estudiantes проходили de в los университете, cursos и que tenían они lugar en la Casa del Arte, лекции читали э, представители daban las lecciones en aquella casa los representantes de la escuela formal de la literatura, Виктор Борисович como Шкловский, Teñanov, Дмитрий Николаевич Тынянов, Henbaum, Борис Михайлович Эйхенбаум и y главные руководители этих курсов manejó estos Ленский, cursos который Kornei впоследствии Чуковский, crítico, станет y одним después из poeta para niños. известный También изобретатель Evgeny писательский Zamyatin, занятий, dos и jefes de aquellos cursos. э, близки по своим También литературным вкусам и ah, настроениям к этой en mayor parte социализма. compartían los intereses y los gustos de los representantes de los hermanos de San Serpio. Пытались реализовать Сергеева братья. Эта группа Este grupo продолжала se puede decir que siguió las выделяться tradiciones de la literatura истории, romántica. сориентированные из Este nombre fue ah, романа sacado Гофмана, в котором de группа Goffman, людей собирается de una obra de Goffman, читать donde новые los jóvenes издания, se знакомятся unen с y ними, имея leen sus свое novelas y cada отношение uno tiene к su новым propia manera y sus propias visiones del mundo, Это como дальше повлияло на estos hermanos de San Serpión. Pero con esto творческих и les une эстетических una posición направлений estética común. отдельности. Э, Esta unión de los hermanos de San Serpión 1 февраля 1921 se года creó en el 1 de febrero de совместное 1921 собрание Серапионов y длилось всего несколько лет. Впоследствии existió unos años, все después сосредоточились se однажды. acabó, Большинство из них, в том числе и Федин, pero la mayoría, считали, entre ellos что y Fedin, Серпион consideraban и que la Эйхенбаум experiencia que добились obtuvieron en aquella unión fue muy importante y toda su vida поздравляли друг друга с se celebraban февраля. el И действительно, mm, если 1 de febrero como el día de la сосредоточиться creación на de следующий роман la Гофмана, unión de los hermanos de San Serapión y se «Северяне consideraban los miembros и de Федин», esta unión. прежде чем обратиться к нему, отмечу еще, что любовная линия, которая La línea de amor que está en el centro de la novela,
también es autobiográfica. автобиографический. В Es que en Alemania Fedin conoció Федин познакомился с a una chica joven. Ханни Мрва. Скажите нам, пожалуйста, Podemos ver ahora su retrato. Un minuto, ahora sí. Fanny se llamaba. Esto fue un sentimiento muy profundo, muy fuerte, que se reflejó en muchas obras de Fedin. произведения Федина, сходные, Las сходные imágenes de las героини, heroínas muy parecidas en интересно diferentes obras. описывали ситуацию развития любовных отношений между Y estas relaciones entre uno ruso que está en Alemania y entre una chica eh, в романе «Братья», de следующем Alemania. романе Федина, и в других некоторых Posee en muchas obras a esta imagen Когда femenina. Федин Cuando Fedin volvió a в Rusia, Россию, Hani Ханни tuvo que возвратилась в Германию, quedar en Alemania. между ними Se подписалась escribieron перемирие cartas. в течение некоторого времени. Estas cartas ahora existen. Сохранились, они довольно трогательны. Son bastante sensibles, Но, к pero Hani сожалению, se murió Ханни умерла en совсем una edad joven, молодой женщиной. al principio de los años 20. Годах. Э, Федин уже Fedin, следующее cuando написал estuvo en el extranjero en стихотворение, 1927, visitó su tumba, ее могилу, visitó la ciudad donde encontró a место Hani. встречи. И вот значит, так судьба развела этих людей. Но Y, o sea, no pudieron estar juntos, pero la historia de su amor se refleja en la novela. э, теперь о Ahora sobre un литературном punto de vista sobre el plano literario de esta плане, novela. о том, что ¿Qué es lo que связывает conecta la novela литературная любовь con la с estética de los hermanos de San Serapio? Симоновым братьям? Это, во-первых, э, Antes de важная todo, una литературная idea идея para los hermanos de San в Serapio, создании la creación de la prosa цельного moderna произведения, de argumento argumental de la увлекательного novela, романа, сложным, многообразным de la построенным, novela но interesante, при этом interesante. читающимся O sea que запоем. la novela que fuera construida, estructurada de un modo bastante difícil, pero al mismo tiempo que Когда leerlo читатель fuera в interesante. текстах, которые написал Лунц, постоянно говорится о том, что En las reflexiones de los проза hermanos de San Serapio последних siempre веков, то есть se dice que la prosa al principio del siglo XX может puede ser глубоко siempre философская, filosófica, может desde el punto de vista moral, muy с точки зрения difícil y buena, pero al mismo tiempo aburrida событиями y bastante однообразно и regular, sin такое cambios. революционное, Y en aquel tiempo несущее revolucionario то, bastante которое que fue lleno de и energía, которое требует según los hermanos, сдержанного, exigía la prosa con argumento, con trama muy с одной intensivo. стороны, касалось всех этих серьезных, проклятых вопросов, проблем, о которых писали наши классики XIX века и начала XX века, а с другой стороны O por un lado, que la концентрировалась prosa в духе tuviera ремесла, рукописный mm, роман,
las preguntas, estos maldichas, pero al mismo tiempo que fuera interesante leerlo. O sea, hay muchos acontecimientos en la novela, hay muchos cambios de espacios, de los lugares. произведение вобрало в себе En esta obra hay rasgos de diferentes tipos de чуть-чуть novelas. разных типов романов. Aquí hay elementos de И detective, элементы porque la детектива, novela comienza да, con la они comunicación que el заставляют protagonista fue читателя matado. будить. Соответственно, все O sea, это todo lo que leemos después tiene que объясняет explicarnos qué завершение. pasó. Как? En el centro de la novela hay una línea Это de amor, романо-любовная история un cuadrado двух amoroso tradicional, э, dos heroínas y dos héroes, героиней dos personajes и y las relaciones entre ellos. э, Además, кроме того, cómo la acción se так как desarrolla действие происходит en diferentes в разных ciudades de Alemania y de Rusia городах Германии и России при совершенно durante los acontecimientos históricos absolutamente increíbles, al mismo современных, tiempo modernos, имеющих явно уже y социальный también порядок, que tenían свидетельствует una influencia histórica muy importante. Y события, estos acontecimientos параллельные paralelos en Alemania y Германии и Rusia России, rompen но completamente, cambian связаны completamente los destinos, las двумя vidas de los сюжетными поясами. personajes. В этом En и esta novela también hay rasgos de novela de aventuras, но поскольку pero como los герои personajes пытаются intentan en estas condiciones в этих условиях solucionar решить очень важные problemas morales muy нравственные importantes, entender su lugar en el mundo, en la sociedad contemporánea, задачи, hacen discusiones en cuanto a estos temas. на эти темы, Por eso то la novela tiene también los rasgos de una novela tradicional para la literatura rusa clásica de la segunda mitad del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XX, con las ideas, o sea, la novela ideológica. роман. Мы видим Podemos ver en las ciudades los años в городах и годах постоянные alusiones аллюзии a на известные las tradiciones literarias famosas. литературные традиции. Por Конечно, supuesto, aquí hay здесь referencias чувствуется отсылка a Hugo, к a Dickens, Гюго и к Диккенсу, los писателям, escritores которых взяли в пику за то, что de sus obras fueron подаваясь вина, то он пил вино. usados los epígrafos. И у нас было все впереди, No не tenían существовало nada, этой ah, традиции. es el И epígrafo de романтики Dickens. Y связь ya los между contemporáneos notaron русскоязычным la литературой conexión entre las ciudades en los городах años и e годах historia de dos ciudades de изменились, Dickens. происходят новые Eh, эволюции en la historia de dos и ciudades, противоречия. los acontecimientos se Персонажи desarrollan durante la Revolución Francesa y en las ciudades y los años los acontecimientos se desarrollan русских революций. durante la Revolución То в rusa. Германии, то в России. Много Hay otras конкретных coincidencias entre estas эпизодов dos obras. в плане конкретных персонажей, La в actitud común a нашей la época, эпохе. pero para Fedin, por supuesto, Обязательно, конечно, es más стоит importante, mucho más упомянуть importante que para Dickens, специфика
lo específico de dos países donde desarrolla el acontecimiento, los acontecimientos. некоторые герои Los personajes de Dickens, французы, к которым симпатия относится и автор, los franceses но no tienen mucha diferencia en comparación con los ingleses, que en la historia de dos ciudades, традиционно los acontecimientos pasan en dos países, en Francia y en Alemania, en Inglaterra. ah, Fedin opone muchísimo dos países, Alemania y Rusia, esta когда mentalidad que formó герой las personalidades de los personajes, группе здесь очень la важно. pertenencia a un grupo А, de Вообще, algún как país y es muy importante para Fedin. русской литературной Son традиции importantes referencias a las tradiciones есть literarias rusas. традиция так называемого Por ejemplo, устремленного las романа, novelas de Turgenev, лирического типа, эм, las novelas de Goncharov, роман Гончарова, романы las о novelas герое sobre el времени, héroe de tiempo, de la época, роман la novela о sobre un hombre joven, un человеке, chico joven который проверяется на э, способность и на право que считаться pasa, героем intenta superar algunas circunstancias para ser o no ser el héroe de su época. герой пытается пройти Y aquí el protagonista también intenta испытание. superar estas circunstancias. Андрей Савцов, тот герой, который, видимо, должен как-то соотноситься с автором. O sea, el protagonista que tiene que compararse con el Это autor en alguna medida porque tiene rasgos autobiográficos esta novela. ситуация, русская линия, La дуэта amistad entre Гоголя, Stoltz, alemán, y Oblomov, ruso, como Достоевский, en la novela Oblomov de Goncharov, que representan dos tipos opuestos de la conciencia, romántico y pragmático. романтик и прагматик, э, что во многом обусловлено как раз Y esto pasó también a causa de la mentalidad nacional y las tradiciones родителями, где nacionales. воспитал любовь. Вот это же Y наиболее esto también lo яркий vemos en la novela Las ciudades y los años, одной из главных сюжетных donde линий una de las líneas más importantes es la amistad entre цивилизации, ah, Startsov y es ruso y un pintor alemán, Kurt, который que al final de la novela mata al protagonista y mata a causa de las ideas, как он объясняет, из идейных соображений, aunque como otras situaciones. и все другие ситуации ah, Este su не comportamiento обозначиваются es bastante controvertido y puede tener otras interpretaciones, las causas de su comportamiento, de este asesinato. чувствует En la novela se siente las tradiciones de Dostoyevsky, especialmente de la novela Idiota, que es tan importante para Fedin. Fedin вообще Федин говорит о том, decía что que su его ah, творчество развивалось vida artística на его пути к se había совершенству, desarrollado с mm, более ранними con, воспитывали больше por debajo de la творчества, influencia, bajo la а influencia отдельно del arte de Dostoyevsky y después ah, Льва Толстого del arte de las obras de Tolstoy. Aquí podemos ver a la сюжетное построение романа estructura argumental «Идиот», de idiota, este где amor, внутри esta идиота colisión de amor, есть donde
el protagonista no puede elegir entre dos mujeres de tipos diferentes, absolutamente Если opuestos. герой э, пассивный, Es un personaje de carácter débil, pero es el portador de una idea humanista. э, кроме того, Además, en la novela Las ciudades y los años, también se refleja la tradición de Leo Tolstoy. если от Достоевского Федина принцип э, Cada некоторой personaje de Fedin es живописной portador de cierta idea. аргументированной идеи. Не случайно No роман es casualmente que a la novela de Dostoyevsky la llaman a la novela de у idea. Толстого, у Федина желание Es lo que Fedin наряду с incluyó en su novela de las obras de Dostoyevsky, pero de Tolstoy incluyó la idea de observar el destino de la época. ни фамилия или там имя персонажа главного или Y героя por eso llamó no истории. Это con роман el nombre del protagonista, sino las ciudades y los años, o sea, sobre el periodo, sobre la época, no solamente en la vida de los personajes, sino también de todo el mundo. несмотря на Y автобиографизм, a pesar de идеализацию del carácter autobiográfico de la novela, a сложившейся pesar de que el personaje está en el политической conflicto, en las condiciones del conflicto ideológico con el mundo, podemos психологическое ver que ante сияние nosotros tenemos algo móvil, algo que вообще форма романа эпопеи, однако нечто струящееся quiere в alcanzar algo que эпически pueda охватывающем, abarcar важным, todo el periodo histórico. важным не для конкретных людей, а для всей нации, всего мира, и стремление его написать. Los hermanos de San Serapio От Серпионовых братьев и y en la современных literatura contemporánea de близких aquella к нам época годы мы видим принцип монтажа разностильных podemos фрагментарных ver diferentes композиционных estilos en la машин, misma obra, которые очень que разнообразны la по novela es bastante своему uh, содержанию, diversa y según el contenido y según los estilos que стали fueron увлекаются из usados. материалов, как это было принято в 20-е годы, газетных вырезок или Hay estilo э, publicista, los documentos de la época, algunos documentos oficiales, постановлений, приказов, anuncios, órdenes, объявлений. И acuerdos, есть los capítulos que fueron escritos en estilo coloquial, como los diálogos, eh, разнообразные en эпизоды estilo de negocios, en есть estilo oficial, стилизованные los capítulos estilizados, correspondientes a la época, это одна из форм так называемого остранения, то есть es способность representación de la realidad действительности может быть de даже cada día до того en una степени forma bastante выраженной в extraña, rara. современном виде. Тот принцип творчества, который казался главным Para los в representantes de la escuela современном мире formal и y корпоративном, который усвоили Серпионовы братья. este principio fue uno de los principios muy importantes y como para Hermanos de San Самая Serapión. позиция романа представляет такой принцип остранения. Скажите мне, пожалуйста.
сам писал, что он считал Fedin escribía que наиболее lo удобным más для cómodo posible изображением mm, этого романе как композиционную para форму él было fue круг. una forma de círculo, o sea, la estructura Роман circular. La состоит novela из глав contiene литературных, capítulos, cada de посвященных los cuales молодым годам está consagrado a uno de los Федин, años. год, который завершает роман, El año 20 que двадцать termina la novela 22 и y el начинается año que 14 comienza la начало novela es el año 14, o sea, el año del principio de la guerra. когда Entre estos эти capítulos capítulos, составляют la parte de los capítulos, главные sus acontecimientos se герои desarrollan en Alemania, Нюрнберге, Nuremberg, por ejemplo, donde куда приезжает llega Startsov como Fedin так же, как Федин, para conocer la cultura alemana. с немецкой жизнью, с немецким языком. И Y en una pequeña в ciudad маленьком alemana городке y Биschofszell otra pequeña ciudad alemana, Виссландене, где donde se encuentra en находится ah, в гражданском плену cautiverio а другие главы происходят civil. в России, в Y Москве, в otros Ленинграде, в capítulos Гомеле, в Петербурге. describen la vida en las Пятнадцатом ciudades годам по de la Волге, región de Volga. Coincide con la vida de Fedin, que trabajó durante la guerra civil en las ciudades también de la región de Volga. O Композиция sea, la estructura es circular. начинается Comienza она con с el антиперсонажа, fin del argumento y el primer capítulo y el параллельные último capítulo están главы consagrados a los mismos посвящены acontecimientos. одним и тем же событиям. Опорной главой также Aquí является podemos ver el глава, capítulo особенно en rojo. Es un capítulo muy importante sobre el año это 16. глава о 1916 годе. En Это este capítulo se trata del amor de los protagonistas, главная Andrei героев Startsev y Анастасии Marie. и Марии Урбах. Otros Главы capítulos, между entre estos capítulos они se unen en главные. pares Значит, мы видим здесь en выделены colores similares. одинаковым цветом. Мы видим, здесь есть две главы о вступлении, в которых Dos речь capítulos идет donde no hay о información sobre los не главных героях, protagonistas, а sino sobre el contexto del tiempo. контекст времени. Действие одной происходит в 17 году, здесь происходит примерно в 14-15 годах. Pero son necesarios Они para un создают contexto general. общего контекста для изображения Dos событий. capítulos que están Вторая consagrados al глава, año 19, посвященная 19 году, причем та глава, el которая capítulo que va en раньше, la novela раньше, más temprano. хронологически Cronológicamente, en el argumento está después del capítulo que en la novela pasa después, o sea, al revés, Таким se образом, мы видим, как ponen да, 14 и 18 год, годы начала и конца войны, да, тоже como записаны. consecuencia. Таким образом, Podemos ver вот такую estructura simétrica y circular. циклическую композицию. Y con esto cada año es también un círculo. Вот O этот sea, и другие podemos ver композиции peregrinación видны del одинаково. protagonista Значит, эта композиция может como восприниматься los как círculos двойная. del invierno. С одной Y стороны, por eso циклическая la композиция, estructura podemos percibirla эти главы como просматриваются, muchos и перед círculos. нами как бы
o sea, del carácter de который espiral incluso. славляется со страшной силой и дает эффект в последнем финале текста. Э, Наряду с этой Además de esta структурой estructura tan контекстной extraordinaria, мы también podemos ver en la в novela романе и el часто estilo очень bastante extraordinario изящный стиль, который que дает такие эффектные примеры остроумия. ahora podemos ver las citas. Пожалуйста, нам цитаты. Desgraciadamente no tenemos bastante tiempo para leer esta cita completamente. Es un fragmento sobre cómo San Petersburgo se prepara al encuentro del alto huésped, del alto invitado. Se describe en un estilo alto cómo San Petersburgo prepara las celebraciones para encontrar a algún invitado, algún alto invitado que va a pasar por toda la ciudad, que preparan las flores para el encuentro y participan en esta preparación los institutos, por ejemplo, el instituto de las chicas nobles. Y cuando todo se preparó, resulta que el alto invitado no va a venir. En realidad aquí se describe la preparación de Petrogrado a mm, la entrada de las tropas de los enemigos de general Vedenic, de los enemigos de bolcheviques, es que las tropas de este general iban a, a hacer asedio de la ciudad y dentro de la ciudad se preparaban para este asedio, para la batalla incluso. O sea, resulta que no se describe lo que el lector entiende cuando lo lee por primera vez. Después de la revolución, las instituciones, por ejemplo, de chicas nobles, etcétera, adquirieron otros títulos eh, y en aquellos edificios ya empezaron a tener la sede diferentes uniones profesionales, etcétera. O sea, y todas las decoraciones y flores y fuegos artificiales que se describen en este estilo patético es la preparación para la guerra. Y hay muchos fragmentos así.
en la novela, pero no especialmente que fueron escritos de este estilo, pero de otro estilo. Hay muchos metáforos en diferentes niveles нормально на разных уровнях. y en un plano de la estructura, por ejemplo, o sea, círculo Круг y и la línea con la dirección vectorial. векторная линия играет Y важную роль desempeña un papel muy не только importante, no solamente para la в construcción de los para la романа, disposición de los capítulos, но и sino en el при carácter del comportamiento определении de sus personajes, en la descripción de sus puntos de vista, de visión del mundo. жизни El хозяина. protagonista Andrei Startsov Главный герой Андрей Старцев siempre dice que стремится intenta estar en el противостоять centro del círculo, o sea, неизбежным encontrar su условиям lugar en estos acontecimientos цивилизация difíciles, этих сложных en жизненных estas обстоятельств condiciones de vida difíciles, pero nunca puede страдает от необходимости hacerlo y su movimiento también es circular. Pero Наоборот, al revés, Kurt Weill y su amante Marie, que son alemanes, Мари, немцы, они actúan de un modo recto, действуют con franqueza, o sea, su и movimiento es recto, движутся как бы по прямой. como una línea, И вот y no pueden это entender este описание punto de vista, esta visión del mundo de взаимодействия Andrei. отделами. В En романе la novela выстраивается no hay simplemente las relaciones ощущение de отдельности personas, и sino adquiere более oh, сложно обобщенную el sentido más complejo, más general de la oposición de diferentes tipos разных psicológicos, психологических de типов, diferentes tipos разных socioculturales, культурно-исторических типов, el впечатлений и enfrentamiento de настроений diferentes tipos de разных, visiones del mundo, de разных diferentes culturas. мировоззрений и разных культур. Мы можем выстроить Podemos ver aquí las oposiciones, Rusia, конфигурации Europa, параллельных. Россия personalidad, individualidad y la muchedumbre, личность, toda la gente, la masa, масса, el amor, el odio, la naturaleza, цивилизация, la civilización, природа цивилизации, sentimientos, la razón, la чувства, voluntad, разум, el воля, círculo, la línea, etc. круг, линия, El patos, la vida cotidiana, la libertad y la лавка, necesidad, y etc. свобода, необходимость, Esta lista puede ser muy larga. естественно, Si leer esta естественно. novela con atención, Внимательным читателем podemos entender que романа Fedin выясняется, no что simplemente Федин не просто crea создает летопись la imagen, его el retrato, la descripción de su generación поколения, своего поколения. perdida. Не случайно, когда вышел в 1928 году Cuando роман salió la novela «Ремарк», de Remarque, внезапно находка, Sin novedad en el стала frente, одним из наиболее известных eh, que изображений Remarque también describió una поколения generación perdida, la generación perdida de Федин, su época. который Eh, здесь находится в Fedin en э, aquella novela vio muchas referencias, muchas coincidencias con su propia novela que había salido у него в cuatro романе años antes de la salida de Sin novedad enfrente. просто Pero Feyend no описывает simplemente el descriptor de su generación, sino también para él estos problemas eternos, el enfrentamiento de estos inicios, principios, es importante. Sus personajes son portadores, son los que tienen estas ideas, algunas ideas muy importantes. культурных
Y con esto хронических. И no podemos между decir тем, э, нельзя que сказать, что haya две conflicto ideológico de dos puntos de противоположности vista que se enfrentan y dos puntos противостоящие de в vista зрении, opuestos, э, даже при учете porque no se da даже ventajas y когда desventajas ni автор, так a сказать, un punto de более-менее vista. понятно Pero claro que излагает para el autor, историю, el protagonista es más entendible, es más próximo но a la posición del autor más que la posición del antagonista. обилие Pero этих литературных аллюзий на самые разные традиции, alusiones a diferentes puntos de vista, переплетение diferentes puntos de vista gracias a la estilización, con разных diferentes tipos персонажей, de la personalidad, también experiencia personal, переплетение и личного опыта, hacen imposibilidad de interpretar невозможно sin ambigüedad описать каждый из eh, этих э, el comportamiento y los puntos de vista de cada personaje. O sea, hay algo de carácter произведение в de силу síntesis de opuestos. контекстуальности. Однако, особенно в столь Y en el momento crítico драматических desde el punto de vista моментах, как sociocultural e здесь, histórico, оказывается невозможным. Поэтому герой, es главный герой, например, imposible esta síntesis y Kurz que intenta hacer esta síntesis de patos y la vida cotidiana, la боли, libertad y necesidad, etcétera. характера и ah, так далее, он оказывается обреченным в этом смысле. Perdón, Startsov que Хотя, может быть, раньше aspira э, a esta казалось, что síntesis, это возможно, тем не менее, resulta que ve que es вот imposible. конфликт этих вечных Y el начал desarrollo de и estos dos противоречий principios se da en la неоднозначности novela bastante voluminoso, de un modo voluminoso. Espero que lo que haya contado hoy de un modo muy corto, вдавался в содержание романа и даже casi no di не cosas цитировал de la заслуживает descripción de la novela. Espero que те, los кто que прочитал этот роман, han leído esta novela ver de un modo diferente la novela y los que no han leído ah, что если esta кто-то novela, espero que quieran leerla y espero que ah, es- mi conferencia les haga pensar en cosas bastante interesantes. Muchísimas gracias por la atención